Nadie apareció en mi graduación. Ni un solo rostro conocido en toda la multitud. Mi nombre se escuchaba por los altavoces, Camila Elaine Reid, maestra en análisis de datos, pero la fila reservada para la familia estaba completamente vacía. El sol se reflejaba en los fríos asientos de metal, y todo parecía más grande y más vacío de lo que había imaginado. Me obligué a sonreír para la foto, sosteniendo el diploma un poco más fuerte de lo necesario, como si ese papel pudiera llenar el hueco que dejaron mis padres. Mis mejillas dolían de tanto fingir que no me importaba, de tanto tratar de convencerme a mí misma de que estaba bien. A mi alrededor, la vida seguía su curso. Risas que explotaban como confeti. Estudiantes abrazando a sus padres, amigos llorando sobre ramos de flores, familias tomando fotos con teléfonos brillando al sol. Y yo estaba sola, parada junto a una familia que no conocía, viendo cómo mi sonrisa se hacía más pequeña con cada clic de la cámara. El estadio brillaba bajo el sol de mayo, un mar de togas azul marino y caras felices que parecían saber exactamente dónde debían estar. Yo, en cambio, buscaba en las primeras filas algo que no existía. Nada. Ni una sombra de ellos. Ni siquiera un intento de aparecer. 3 días después, recibí un mensaje de mi mamá. Necesito 2,100 pesos para el suite 16 de tu hermana. Nada de felicidades ni un reconocimiento por todo lo que había logrado. Solo una demanda fría y directa. Por un momento, me quedé paralizada, viendo cómo las palabras aparecían en mi pantalla. Entonces, envié $1 con un simple felicidades y cerré la conversación. Más tarde, cambié las cerraduras de mi departamento. Por primera vez, mi hogar estuvo en silencio, aunque no duró mucho. Era un silencio distinto, uno que sabía a libertad y también a vacío. Ese día de graduación debería haber sido el momento en que finalmente me sintiera vista, celebrada, reconocida por todo lo que había trabajado y luchado. Pero no. Fue un recordatorio doloroso de que, a veces, las personas que más esperas que estén contigo, simplemente no aparecen. Y mientras otros abrazaban, reían y lloraban de emoción, yo aprendí a sostener mi alegría por mí misma, a encontrar mi propio orgullo aunque estuviera completamente sola. Después de aquel día, cada rincón de mi memoria parecía recordarme la ausencia de ellos. Caminaba por la universidad y veía familias celebrando a sus hijos, abrazos interminables, padres orgullosos tomando fotos de sus hijos con lágrimas en los ojos, y sentía un nudo en la garganta. No era solo tristeza, era algo más profundo, la sensación de que lo que yo había logrado no tenía testigos, nadie que lo reconociera, nadie que dijera lo hiciste bien. En los días siguientes, revisaba las fotos de la graduación una y otra vez. Ahí estaba yo, con mi toga azul marino, sosteniendo mi diploma como si fuera un escudo contra la soledad. Mis compañeros de clase aparecían rodeados de sus padres, hermanos y amigos, todos con sonrisas brillantes que no me pertenecían. Yo me esforzaba por mantener la cabeza erguida, por fingir que no me importaba, pero cada imagen era un recordatorio de que estaba sola. Mi apartamento, antes silencioso por el cambio de cerraduras, se convirtió en un refugio. Entre paredes que finalmente eran solo mías, empecé a reconstruir un espacio donde pudiera sentirme segura. Quité fotos viejas que me recordaban a ellos, guardé cartas que ya no tenían sentido y dejé solo lo que realmente quería conservar, mis propios recuerdos, mis logros, las pequeñas victorias que nadie más había visto. Compré una planta y la puse junto a la ventana, un recordatorio de que algo podía crecer incluso sin atención constante, incluso sola. Pasaron semanas y llegó el momento de enfrentar a mi madre de nuevo. No fue fácil. Sus mensajes seguían llegando, cada uno más exigente que el anterior. Me pedía dinero, favores, atención, como si nada hubiera cambiado, como si yo todavía fuera la niña que corría a complacerla. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había aprendido que mi valor no dependía de ellos, que mis logros eran míos y que merecía celebrarlos aunque nadie más lo hiciera. Con cada día que pasaba, entendía algo más. La ausencia de mis padres en mi graduación me enseñó a buscar validación dentro de mí misma. Me hizo más fuerte, más consciente de mis propios límites y más determinada a no dejar que la gente que no me valora controle mi vida. Aprendí a decir no sin sentir culpa, a proteger mi espacio, a construir relaciones con personas que realmente estuvieran presentes, y no solo con quienes deberían estarlo. Y así,
aunque aquel día de graduación empezó con un vacío inmenso, terminó siendo una lección silenciosa pero poderosa, que la verdadera celebración no depende de otros, sino de lo que uno reconoce y celebra en sí mismo. Que incluso en la soledad más fría, uno puede aprender a sentirse visto, apreciado y, sobre todo, libre. Después de la graduación, me quedé un rato más en el patio, caminando despacio y revisando mi teléfono como si estuviera ocupada, aunque en realidad solo buscaba distraerme y sentir que pertenecía a algún lugar. Ruby, mi compañera de clase, me encontró y gritó emocionada, «¡Lo lograste!». Sus padres se acercaron y comenzaron a tomarnos fotos juntos, sonriendo de oreja a oreja como si mi éxito también fuera suyo. Ruby volteó a ver a la multitud, buscando a alguien más. «¿Dónde está tu familia?», «¿Se tardaron?», preguntó. Mentí sin pensarlo, «Se están retrasando». Mentir me salió fácil, como siempre, años de práctica. Aprendí a esconder la verdad detrás de palabras suaves y sonrisas fingidas. Cuando finalmente llegué al estacionamiento, el cielo comenzaba a teñirse de dorado con la luz del atardecer. Globos flotaban sobre los techos de los autos y se escuchaban niños gritando y bocinas sonando por todos lados. Me senté en mi viejo Civic, con la pintura gastada y los asientos desgastados, y observé todo desde detrás del volante. Por un momento, cerré los ojos e imaginé que ellos venían hacia mí. Mamá saludando con la mano, sosteniendo a Beri con sus zapatillas brillantes, papá con un ramo de flores, sonriendo orgulloso. Pero la visión desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada por el sonido de los motores arrancando y la gente alejándose. La verdad es que no debería haberme sorprendido. Mis padres también se habían perdido mi graduación universitaria. En aquella ocasión, mamá dijo que Beri tenía exámenes finales. Papá ni siquiera llamó. Siempre había alguna razón, algo más importante, algo más brillante que yo, algo que ocupaba su atención antes que yo. Durante mi adolescencia, trabajé duro tratando de ganarme su amor como si fuera una beca, 2 trabajos, enviando dinero a casa, diciendo sí a cada petición. A los 16 años, me levantaba al amanecer para ponerme el delantal marrón de Starbucks y servir caramel macchiato a abogados y enfermeras, mientras ellos aún dormían. Mamá me mandaba mensajes, «Gracias, cariño. Beri necesita clases de piano o tiene una excursión, solo un poquito más». Siempre había algo para Beri, algo que requería atención inmediata. La primera vez que mamá me dijo, «Eres nuestro orgullo», lo creí. Pensé que el amor sonaba así, a reconocimiento, a palabras bonitas. Ahora sé que sonaba a obligación, a responsabilidad. Cuando fui aceptada en la escuela de posgrado, me dije a mí misma que ese título cambiaría todo. Que si lograba suficiente, tal vez me vería de otra manera, no como el plan B, no como la hija que siempre estaba disponible como ingreso extra, sino como su igual. No sabía que incluso el éxito podía convertirse en otra razón para exigir más de mí. 3 días después de la ceremonia, cuando el birrete y la toga todavía colgaban junto a la puerta de mi departamento, apareció ese mensaje en mi teléfono. Fue breve, frío y directo, como siempre, necesitaban dinero para algo que no me correspondía, otra demanda disfrazada de necesidad. Y en ese momento, mientras miraba la luz dorada filtrarse por la ventana y escuchaba el tráfico pasar, entendí algo más profundo, nunca se trató de lo que yo lograra, sino de lo que podían sacar de mí. Y por primera vez, sentí que mi vida me pertenecía a mí sola, aunque el dolor de su ausencia todavía ardiera. Después de recibir ese mensaje, me quedé un rato sentada en mi departamento, viendo cómo la tarde se convertía en noche. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, parpadeando como si quisieran recordarme que el mundo seguía girando, aunque yo sentía que mi propio tiempo se había detenido. Sentí un nudo en el estómago y un calor que subía desde el pecho hasta la garganta, una mezcla de ira, tristeza y cansancio acumulado durante años. Me recosté en el sofá y cerré los ojos, recordando todas esas veces que había hecho lo que se esperaba de mí, sacrificando mis propios sueños, ignorando mi cansancio, solo para recibir nada. Pensé en mi infancia, en esos días interminables donde era la niña responsable, la que siempre tenía que cuidar de Beri, la que aprendió a decir sí antes de siquiera pensar en lo que quería. Recuerdo madrugones para preparar desayunos, lavar platos, sacar dinero de mis bolsillos para cosas que no eran mías.
Cada gracias o eres nuestro orgullo estaba cargado de condiciones invisibles, de expectativas que nunca terminaban. Aprendí a medir mi valor en lo que podía dar, en cómo podía ayudar, en lo mucho que podía soportar sin romperme. Ahora, sentada sola, sentía como todo eso empezaba a transformarse. Cada sacrificio, cada lágrima silenciosa, cada sí que di sin quererlo, me había enseñado algo importante, que podía sobrevivir sin ellos, que podía construir mi propio espacio, mi propia vida, lejos de la sombra de su indiferencia. Recordé los días de trabajo en Starbucks, el miedo a que me dijeran que no servía, el orgullo silencioso de cada dólar que enviaba a casa, y como esos momentos me hicieron fuerte, resiliente, más consciente de lo que merezco. Empecé a pensar en el futuro, en todo lo que todavía podía lograr por mí misma. Pude imaginar mi apartamento lleno de libros, proyectos, sueños que no necesitaran aprobación externa. Pude verme viajando, aprendiendo, con amigos que realmente estuvieran presentes, y no solo familiares que deberían estarlo. Por primera vez, entendí que la verdadera celebración no estaba en una toga, en fotos o mensajes de felicitación vacíos, sino en la libertad de decidir por mí misma, en poder decir no cuando algo no me conviene. En aprender a proteger mi espacio y mi corazón. Respiré hondo y me levanté del sofá. Abrí el balcón y dejé que el aire de la noche me envolviera, fresco y silencioso. La ciudad estaba llena de ruidos lejanos, autos, voces, música. Todo seguía su ritmo, y yo empezaba a encontrar el mío. Era un ritmo propio, uno que no dependía de ellos, de su reconocimiento o de su presencia. Por primera vez, sentí que podía celebrar de verdad, no necesitaba permiso ni aprobación, no necesitaba que alguien más reconociera mi esfuerzo. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en el vidrio de la ventana, decidí que no permitiría que la ausencia de mis padres definiera mi valor. Cada logro, cada paso hacia adelante, cada sueño alcanzado sería mío y solo mío. Y aunque el dolor de su indiferencia todavía estaba ahí, empezaba a transformarse en algo poderoso, una fuerza silenciosa que me impulsaba a crecer, a construir, a vivir mi vida sin depender de ellos. Esa fue la primera noche que entendí algo que había ignorado durante años, que mi amor propio y mi orgullo no dependían de nadie más, y que incluso en la ausencia más profunda, podía encontrar mi luz y aprender a brillar sola. Con el tiempo, empecé a recordar momentos más pequeños, que antes parecían insignificantes, pero que ahora tenían un peso enorme. Como las tardes de verano en que todos los demás niños corrían por el parque con sus familias, mientras yo esperaba en casa, terminando tareas o cuidando a Avery. O las mañanas en que me levantaba antes de que saliera el sol para preparar desayunos, asegurarme de que todos tuvieran lo que necesitaban, y después salir corriendo a la escuela con los ojos cansados y el corazón pesado. Nunca me quejé, no sabía cómo hacerlo. Crecí creyendo que así era el amor, una mezcla de esfuerzo silencioso y entrega constante, esperando que, algún día, alguien lo reconociera. Aprendí a silenciar mi dolor. Aprendí a esconder mis lágrimas, a sonreír cuando quería gritar, a aplaudir los logros de otros mientras mis propios triunfos pasaban desapercibidos. Me convertí en experta en dar sin esperar nada a cambio, en aparecer cuando nadie lo pedía, en resolver problemas que no eran míos. Y lo hacía con orgullo, o al menos eso creía. Porque con cada logro, con cada sacrificio, sentía un vacío más grande dentro de mí, un vacío que ninguna sonrisa o felicitación podía llenar. A medida que crecí, empecé a entender que ese vacío no era culpa mía, pero tampoco se iba a llenar solo. Tuve que aprender a buscar mi propia validación, a aplaudirme cuando nadie más lo hacía, a celebrar mis victorias aunque el mundo siguiera de largo. Comprendí que la independencia no solo era financiera, sino emocional, aprender a no depender del reconocimiento de quienes nunca estuvieron presentes, aprender a construir un hogar dentro de mí misma. Cuando terminé la escuela de posgrado, miré atrás y vi todo lo que había hecho para sobrevivir, para avanzar, para ser vista en un mundo que parecía ignorarme. Recordé mis trabajos, mis madrugones, los días en que lloraba en silencio mientras hacía tareas, los mensajes que enviaba sin recibir respuesta. Las veces que me sacrifiqué por otros mientras mis propios sueños quedaban en segundo plano. Y por primera vez, no sentí rabia, ni tristeza, ni culpa. Solo entendimiento. Entendí que todo ese esfuerzo había valido la pena, no para ellos, sino para mí. Cada lágrima, cada madrugada,
Cada momento de soledad me había formado, me había hecho fuerte, capaz de sostener mi propio mundo. Comencé a imaginar mi futuro con claridad. No solo como alguien que sobrevivía, sino como alguien que creaba, que soñaba, que se permitía disfrutar cada logro. Vi mi apartamento lleno de libros, proyectos, recuerdos que elegí conservar, vi viajes, risas con amigos que eran mi verdadera familia, vi días de trabajo que me hacían sentir orgullosa, no obligada. Vi una vida donde mis decisiones eran mías y solo mías. Y entonces, entendí algo que cambió todo: la ausencia de mis padres no era mi condena, era la oportunidad de aprender a estar completa por mí misma. Todo lo que ellos no me dieron, lo encontré en mi propia fuerza, en mi capacidad de amar sin condiciones, en mi habilidad de cuidarme y celebrarme. Cada logro que antes habría sido un motivo de exigencia, ahora era un recordatorio de que yo merecía todo lo que alcanzaba, sin pedir permiso, sin esperar aprobación. Esa noche, mientras el viento fresco entraba por la ventana y las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, supe que había alcanzado algo más grande que cualquier diploma: la libertad de ser yo misma. De brillar sin depender de nadie, de construir mi felicidad desde mis propias manos. Por primera vez, no me sentí sola. Me sentí completa. Y entendí que la vida que siempre había imaginado, aunque empezara con ausencia y dolor, ahora era mía para vivirla plenamente. $2,100 para el suite 16 de tu hermana. Nada de felicidades, nada de preguntar cómo me había ido, solo números. Una fecha límite, una expectativa silenciosa que siempre estaba ahí, flotando entre líneas como un peso invisible. Me quedé mirando ese mensaje por un largo rato, sintiendo como algo dentro de mí, pequeño, cansado y olvidado durante años, finalmente comenzó a levantarse. Miré ese mensaje tanto tiempo que el teléfono se atenuó solo y se bloqueó. $2,100. El número exacto estaba ahí, no como una solicitud, sino como una orden. Debería haberme quedado insensible, acostumbrada a que el dinero fuera el lenguaje que mi familia usaba en lugar del amor, como había pasado durante años. Pero ese día no fue así. Por primera vez, no resbaló sobre mí como antes. Quizá era el silencio después de la graduación, el eco de todos esos aplausos que no eran para mí. Quizá era simplemente que ya me había quedado sin excusas, sin razones para seguir comprando afecto que nunca existió. Abrí la aplicación de mi banco, vi mis ahorros, apenas $3,000, y sentí que algo en mí se endurecía. Escribí un peso, agregué una nota, felicidades, y presioné enviar. Durante un largo minuto, simplemente me quedé sentada, viendo la palabra enviado brillar en la pantalla. Después, fui al cajón junto a la puerta principal. Saqué la llave de repuesto que mi madre insistía en mantener para emergencias y la dejé caer en la basura. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Esa noche llamé a un cerrajero. Llegó una hora después, un hombre mayor con voz suave y herramientas que sonaban como campanillas de viento mientras trabajaba. El nuevo seguro hizo clic al colocarlo, sólido y definitivo. Cuando se fue, me quedé en la puerta por un momento, respirando el leve olor a aceite y metal. Era la primera vez en mi vida que construía un límite real, tangible, que decía: aquí termina tu control sobre mí. Sentí una mezcla de miedo y alivio, una sensación extraña, como si finalmente hubiera tomado el primer paso para recuperar mi vida. Esa noche me senté en el sillón, escuchando el silencio de mi departamento, un silencio que ya no pesaba, sino que me llenaba de fuerza. Pensé en todo lo que había tolerado por años, las exigencias, las ausencias, los mensajes fríos que solo pedían algo a cambio, siempre dinero, siempre disponibilidad. Por primera vez, entendí que no estaba obligada a seguir ese patrón. Que podía decir no y sostenerme firme sin culpa. Y mientras la noche avanzaba, sentí algo más, un pequeño fuego en mi interior. No era rabia, ni tristeza, ni venganza. Era claridad. Era la certeza de que podía construir un espacio donde nadie más decidiera mi valor. Donde mis límites fueran respetados y mi esfuerzo reconocido por mí misma. Donde mis logros no necesitaran aplausos de quienes nunca estuvieron ahí. Por primera vez, no era solo un acto de rebeldía, era un acto de libertad. Y mientras la ciudad dormía afuera y las luces se apagaban lentamente, sentí que algo en mí finalmente se levantaba, fuerte y decidido,
La mujer que podía existir sin depender de nadie, que podía proteger su vida, su tiempo y su corazón, y que finalmente empezaba a sentirse dueña de todo eso. Esa noche, mientras me sentaba en la oscuridad de mi departamento, me di cuenta de algo que nunca había sentido antes: paz. No era la paz que viene de la indiferencia, ni la que se obtiene al rendirse, era algo distinto, más fuerte y más real. Era la sensación de que, por primera vez, nadie podía dictar lo que yo hacía, nadie podía exigir de mí lo que no quería dar. Todo lo que me habían pedido durante años, dinero, tiempo, energía, ahora quedaba fuera de mi alcance. Yo decidía, yo elegía, y por primera vez en mucho tiempo, no había reproches, ni demandas, ni expectativas. Solo yo. Durante horas pensé en todo lo que había soportado. Recordé madrugones para preparar desayunos que nadie agradecía, noches enteras trabajando en mis tareas mientras escuchaba a mi hermana jugar o a mis padres discutir sobre cosas que nunca me incluían. Recordé la sensación de correr detrás de un afecto que nunca llegaba, de buscar aprobación en cada palabra, en cada gesto, en cada logro. Y entendí algo que me cambió por completo: nada de eso había sido mi culpa. Ninguno de sus errores, ausencias o exigencias definía mi valor. Con cada recuerdo que pasaba por mi mente, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. Era como si cada lágrima silenciosa, cada sacrificio invisible, cada noche de desvelo me hubiera preparado para este momento, para decir basta, para construir límites reales, para tomar mi vida y hacerla mía sin pedir permiso. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco de la noche llenara mi departamento. Sentí que todo el silencio, todo el vacío que me había acompañado durante años, se convertía en algo tangible, en fuerza, en claridad, en determinación. Esa sensación de poder y libertad me hizo pensar en el futuro. Imaginé mi vida llena de decisiones propias, proyectos que me apasionaran, días que podía organizar como quisiera, sin deberle nada a nadie más. Pensé en amigos que elegí y que realmente estaban presentes, en viajes que me llevarían a lugares que siempre soñé, en un hogar donde mis límites fueran respetados, donde mi tiempo y mi energía no fueran moneda de cambio. Por primera vez, vi una vida donde mi éxito, mis logros y mi felicidad no dependían de la aprobación de quienes me habían ignorado durante tanto tiempo. Mientras la noche avanzaba, sentí algo más, una especie de gratitud silenciosa hacia todo lo que había pasado. Cada experiencia dolorosa, cada rechazo, cada abandono me había enseñado algo que nadie más podría haberme enseñado: la capacidad de sostenerme, de confiar en mí misma, de proteger mi corazón y mi vida. Comprendí que todo el dolor tenía un propósito, me había hecho resiliente, consciente de mi valor y lista para construir una vida que nadie más pudiera controlar. Y así, en ese departamento silencioso, rodeada solo de mis pensamientos y del brillo tenue de la ciudad afuera, sentí que algo dentro de mí se completaba. No había más miedo, no había más dudas, no había más cadenas invisibles. Solo yo, finalmente libre, fuerte y dueña de mi propio mundo. Por primera vez en mi vida, entendí que la verdadera libertad no viene de escapar de otros, sino de encontrarte a ti misma, de creer en ti misma y de construir un espacio donde nadie pueda quitarte lo que es tuyo: tu paz, tu tiempo y tu vida. Con los días siguientes, la sensación de libertad que había empezado esa noche no desapareció, al contrario, creció. Cada mañana, al despertar, sentía que mi departamento, antes un lugar donde simplemente dormía y me refugiaba del mundo, ahora era mi territorio, mi espacio seguro, mi reino personal. Todo lo que había soportado en años pasados parecía haberse transformado en un recordatorio de mi fuerza. Ya no había urgencia de complacer a nadie, de demostrar que merecía amor o atención. Aprendí a respirar profundo y a decirme: esto es mío, y nadie puede arrebatármelo. Empecé a reconstruir mi vida desde lo más pequeño. Compré plantas que cuidaba con paciencia, libros que leían en mis tiempos libres y proyectos que siempre había querido hacer pero que antes no me había permitido. Cada elección era mía: la decoración del departamento, los muebles, los colores, incluso la música que sonaba por las tardes. Era un acto de autonomía que me llenaba de orgullo, porque entendí que todas esas pequeñas decisiones eran parte de un aprendizaje mucho más grande, el de ser dueña de mi propia existencia. Recordé también a mi hermana. Avery siempre había sido la prioridad de mi familia, la hija favorecida de alguna manera.
durante años, me había resentido, había sentido celos y abandono. Pero ahora podía mirarla con un corazón más tranquilo, entendiendo que sus oportunidades y atenciones no disminuían mi valor. No se trataba de compararnos, sino de aprender a proteger lo que era mío y dejar que otros construyeran sus vidas sin arrastrarme con ellos. Era un cambio profundo, dejar de vivir en función de lo que los demás esperaban de mí y comenzar a vivir en función de lo que yo necesitaba y merecía. Poco a poco, me atreví a enfrentar otros límites que antes había tolerado. Llamadas y mensajes que exigían mi tiempo o mi dinero comenzaron a encontrar una respuesta clara: no puedo. Y decirlo no me hizo sentir culpable, al contrario, era un alivio. Cava no era un ladrillo más en el muro que me protegía, en el espacio que construía para mí misma. Me di cuenta de que protegerme no era egoísmo, sino supervivencia y amor propio. Cada decisión firme me hacía sentir más fuerte, más completa, más dueña de mi destino. Con el tiempo, también aprendí a celebrar mis logros de manera diferente. No necesitaba aplausos, fotos ni felicitaciones de quienes nunca habían estado presentes. Mis victorias ya no eran para ellos, sino para mí. Cada diploma, cada proyecto completado, cada meta alcanzada se convirtió en una especie de ceremonia personal, un recordatorio de que podía confiar en mí misma, de que mis esfuerzos valían, de que podía construir una vida plena sin depender de nadie más. Incluso las ausencias y los silencios de mis padres dejaron de doler tanto. Ya no eran cicatrices que sangraban, sino lecciones que me enseñaron a valorar lo que realmente importa: la autenticidad, la independencia y la capacidad de amarme a mí misma. Con cada día que pasaba, esa sensación de paz y libertad se hacía más profunda. Comprendí que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que elige estar presente, respetarte y apoyarte sin condiciones. Y así, lentamente, mi vida comenzó a llenarse de luz propia. Cada amanecer era un recordatorio de que podía empezar de nuevo, de que mi felicidad no dependía de la aprobación de nadie más. Cada logro era un testamento silencioso de mi fortaleza. Cada decisión firme era un símbolo de que finalmente estaba construyendo la vida que siempre había merecido, sin concesiones, sin miedo, sin cadenas. Esa fue la transformación más grande: descubrir que podía ser completamente libre, que podía sostenerme sola y que, al hacerlo, estaba encontrando una felicidad y un orgullo que nadie jamás me había dado, pero que siempre habían estado dentro de mí. Por primera vez, entendí que ser dueña de mi vida no era un privilegio, era mi derecho, y lo estaba reclamando con cada paso, con cada límite, con cada decisión. Y mientras la ciudad brillaba afuera, yo finalmente sentí que brillaba también, con una fuerza que nadie podía apagar. Al día siguiente, la luz del sol llenó mi pequeño departamento. Entraba por la ventana y parecía abrazar cada rincón, reflejándose en las paredes y el piso, dándome la sensación de que el lugar por fin me pertenecía por completo. Preparé café, viendo cómo el vapor se enroscaba en el aire y subía lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, no me sobresalté ante el silencio. Era mío. Nadie podía entrar, nadie podía pedir nada. Había paz, una paz que se podía sentir y escuchar en el silencio de mi propio espacio. Pero entonces, comenzó el golpeo en la puerta. Firme, rítmico, persistente. Me quedé paralizada. No era la señora Patel, mi casera, que siempre llamaba antes de llegar. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras me acercaba al mirilla. 2 uniformes llenaban el pasillo. Policía de Denver, decía el distintivo. Respiré hondo, tratando de calmarme. Señorita Reed, dijo uno de ellos, con calma y profesionalismo. Abrí la puerta, todavía con el corazón acelerado. El oficial más alto, un hombre negro de unos 30 años, mostró su placa. Recibimos una llamada de su madre, dijo. Mencionó que ha estado actuando de manera errática, que cambió las cerraduras, no contesta llamadas, y que le preocupa que pueda hacerse daño. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo que regresaba a lo trágico. Justo lo que había hecho, lo había hecho en silencio, de manera discreta, como siempre había pedido que la respetaran. Los ojos del oficial se suavizaron. Solo necesitamos confirmar que está bien. ¿Nos permite entrar? Asentí y los dejé pasar. Mi departamento estaba impecable.
Una taza de café sobre la mesa, la computadora abierta con un proyecto en pantalla, mi diploma enmarcado en la pared. Hice un gesto amplio con la mano. ¿Se me ve inestable?, pregunté, con un hilo de ironía en la voz. El hombre casi sonrió, un pequeño tic en la comisura de su boca. Y ni remotamente, señora. Me hicieron unas preguntas sobre trabajo, estrés y familia. Respondí con honestidad. Acabo de terminar la maestría, dije. Estoy aplicando a trabajos. No tengo problemas médicos. Solo límites. Asintieron, entendiendo más de lo que decían mis palabras. Vamos a registrar el informe como sin preocupación. Pero si su madre vuelve a llamar, puede referirse a esta visita, dijo uno de ellos mientras se preparaban para salir. Cuando estaban a punto de irse, el oficial más alto añadió algo que me quedó grabado. A veces, cuando las personas comienzan a defenderse a sí mismas, otros entran en pánico. Sucede más de lo que uno cree. Se despidieron y se fueron, dejando detrás el silencio, pero un silencio diferente, uno que ya no pesaba, sino que me fortalecía. Mientras cerraba la puerta, respiré profundo y sentí que había dado otro paso importante. No solo había puesto límites físicos con las cerraduras, sino que también había reafirmado mi derecho a existir en paz, a protegerme. A decir basta sin sentir culpa. Esa noche, mientras me sentaba con mi taza de café, pensando en lo sucedido, entendí algo esencial. La libertad no es solo poder hacer lo que quieres, sino tener el coraje de defender tu espacio, tu tranquilidad y tus decisiones, incluso cuando otros intentan imponer miedo o control. Era un límite invisible que ahora se sentía sólido, tangible, y nadie, ni siquiera los que habían intentado manipularme, podía tocarlo. Por primera vez, sentí que estaba construyendo mi vida sobre mis propias reglas, con calma y confianza, y que cada acto de defensa propia no era solo una barrera, sino un paso hacia la independencia y la paz interior que tanto había esperado. Después de que los policías se fueron, me quedé un largo rato apoyada contra la puerta, respirando profundo. Podía escuchar el eco de sus pasos alejándose por el pasillo, y en lugar de miedo, sentí algo que no había sentido en años: control. Mi departamento, pequeño pero mío, ya no era solo un lugar donde sobrevivía, era un espacio donde existía por mí misma, donde nadie podía cuestionar mis decisiones ni juzgar mis límites. Cada respiración me recordaba que, por primera vez, estaba construyendo una vida libre de exigencias que no elegí aceptar. Esa misma tarde, me senté frente a la ventana y observé la ciudad. La luz del atardecer iluminaba los edificios y las calles llenas de movimiento. Los autos pasaban, las personas caminaban apresuradas, y sin embargo, dentro de mi departamento, había una calma que parecía separarme del mundo entero. No necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Mi éxito, mi bienestar y mi tranquilidad dependían únicamente de mí. Por primera vez, podía mirar hacia atrás sin resentimiento y hacia adelante sin miedo. Empecé a pensar en todos los años de mi vida que había pasado buscando afecto y reconocimiento en los lugares equivocados. Recordé cada sacrificio silencioso, cada noche trabajando hasta tarde, cada día donde ponía a otros antes que a mí misma. Y aunque esos recuerdos dolían, también me dieron fuerza. Comprendí que toda esa resistencia y disciplina me habían preparado para este momento, donde podía establecer mis propios límites y decir basta con la seguridad de que mi vida no necesitaba depender de la validación de nadie más. Decidí que era hora de construir rituales para mí misma, pequeños actos que reforzaran mi independencia. Preparé una cena que disfruté sola, con la música que elegí, y por primera vez, saboreé cada bocado sin sentirme culpable. Organicé mis cosas, mis documentos, mis proyectos, todo tenía un lugar y un propósito, y cada decisión me llenaba de orgullo. Era un recordatorio silencioso de que estaba aprendiendo a cuidarme, a priorizarme y a honrar mi tiempo y mi espacio. A los pocos días, me encontré reflexionando sobre lo que había aprendido de mis padres, de su ausencia, de sus demandas y expectativas. Antes, cada logro mío se había visto teñido por su indiferencia, cada paso hacia adelante acompañado de una sombra de culpa. Ahora, entendía que esas experiencias me habían enseñado algo invaluable, la capacidad de reconocer mi valor sin depender de otros, la habilidad de defender mis límites, y la fuerza de construir una vida donde nadie pudiera arrebatarme mi paz ni mi autonomía.
Incluso me atreví a imaginar un futuro más amplio, viajes que antes no podía soñar, proyectos profesionales que me emocionaban y personas que realmente elegían estar presentes en mi vida. Todo eso sin esperar aprobación, sin cargar con la culpa de decir no, sin permitir que nadie me hiciera sentir insuficiente. Cada decisión que tomaba, por pequeña que pareciera, era un ladrillo más en el edificio de mi libertad. Y mientras la noche caía, con la luz de la luna filtrándose por las ventanas y el sonido lejano de la ciudad, sentí que algo dentro de mí se asentaba finalmente. Ya no era la chica que corría detrás de afecto inexistente, ni la que se sacrificaba por otros esperando reconocimiento. Era una mujer que había aprendido a ser dueña de su vida, a proteger su espacio, a celebrar sus logros y a vivir con orgullo y determinación. Por primera vez, la independencia no era un concepto, sino una realidad tangible, y el sentimiento de libertad que me envolvía era más fuerte que cualquier miedo o duda que hubiera sentido antes. Ese día, comprendí algo profundo: la verdadera seguridad no viene de quien está afuera, sino de quien está dentro de ti. Y en ese momento, dentro de mi departamento silencioso y lleno de luz, me sentí completa, dueña de mí misma, invencible en mi propia paz. Desde niña, mi vida había sido un constante intento de ganar afecto donde nunca existió. Recuerdo despertarme antes de que saliera el sol, preparando desayunos que nadie agradecía, asegurándome de que todo estuviera en orden mientras mi hermana recibía toda la atención y mis padres parecían ocupados en otras prioridades. Durante años, me esforcé por ser la hija perfecta, la estudiante ejemplar, la trabajadora incansable, creyendo que cada sacrificio me acercaría al amor que siempre parecía escapar. Pero el amor nunca llegó en forma de abrazos, palabras sinceras o reconocimiento, solo llegó en forma de expectativas, demandas y números que debían cumplirse. Aprendí a vivir entre ausencias, a sonreír aunque doliera, a ocultar lágrimas y frustraciones, a aplaudir logros de otros mientras mis propios triunfos pasaban desapercibidos. Cada gracias o eres nuestro orgullo estaba cargado de condiciones invisibles, y durante años creí que eso era suficiente, que esa era la medida del amor. Crecí pensando que mi valor dependía de lo que podía dar, de cuánto podía soportar, de cuánto dinero podía enviar, de cuántos trabajos podía asumir, de cuán disponible podía ser. La universidad y la maestría fueron mis primeros actos de rebeldía silenciosa. Cada diploma obtenido, cada proyecto terminado, cada meta alcanzada, eran pruebas de que podía sostenerme sola. Aprendí que no necesitaba aprobación para existir, que mi esfuerzo valía por sí mismo, que mi vida podía ser celebrada aunque nadie más lo hiciera. Y cuando mis padres decidieron ignorar mi graduación, y luego pedirme dinero como si todo fuera un trámite, algo dentro de mí se rompió y se fortaleció al mismo tiempo. Esa mezcla de rabia y claridad me hizo entender que mis límites eran mi derecho, que mi tiempo y mi espacio eran míos, y que no debía pedir permiso para protegerlos. El día que cambié las cerraduras, cuando envié solo $1 con un felicidades irónico, cuando llamé al cerrajero y vi cómo un nuevo seguro sellaba mi departamento, fue un acto simbólico y real de independencia. Por primera vez, sentí que podía poner límites sin culpa, que podía decidir quién entra y quién no, que podía existir sin que nadie me exigiera más de lo que estaba dispuesta a dar. La visita de los policías días después, absurda e injustificada, reforzó algo que ya sabía: la libertad y los límites propios pueden incomodar a otros, y eso está bien. Esa libertad no se detuvo en las cerraduras ni en los mensajes ignorados. Creció en mis decisiones diarias, en cómo organizaba mi hogar, cómo priorizaba mi tiempo, cómo elegía con quién compartirlo. Cada acción pequeña, desde preparar mi propio café hasta dedicarme a proyectos que me apasionaban, era un ladrillo en la construcción de mi independencia. Aprendí a decir no sin culpa, a defender mi espacio sin miedo, a celebrar mis logros sin buscar aplausos externos. Cada elección consciente me acercaba más a la versión de mí misma que siempre había soñado: una mujer completa, dueña de su vida, fuerte, decidida y feliz por sí misma. Con el tiempo, entendí que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino quienes te respetan, te apoyan y eligen estar presentes. Comencé a rodearme de personas que me elevaban, que celebraban conmigo sin exigir nada a cambio, que me apoyaban en mis límites y decisiones. Aprendí a cuidar mi corazón, no con miedo ni resentimiento, sino con orgullo y amor propio. Y mientras la ciudad brillaba afuera de mis ventanas, yo también brillaba. Cada logro, cada límite,
Cada acto de independencia era un recordatorio silencioso de que había sobrevivido, aprendido y crecido. Lo que alguna vez fue dolor y abandono se había transformado en fuerza, claridad y libertad. Por primera vez, no solo estaba viviendo de acuerdo con mis propias reglas, con mi propio valor y con la certeza de que mi felicidad, mi paz y mi vida eran completamente mías. Así, todo el pasado, con sus ausencias y demandas, se convirtió en el cimiento sobre el que construí mi independencia y mi fortaleza. Ya no corría detrás de afecto inexistente, ni sacrificaba mi bienestar por la validación de otros. Cada paso, cada decisión y cada logro me recordaban que podía sostenerme, que podía brillar, y que finalmente era dueña de mi propia historia. Y en esa verdad, en esa libertad, encontré la paz más profunda y la fuerza más real que jamás había sentido. Cuando la puerta se cerró detrás de los policías, me recosté contra ella, temblando, no de miedo, sino de furia. Mi madre no había cruzado una línea, la había aniquilado. Era más que desobedecer mis límites, era un desafío, una declaración de guerra directa a todo lo que había construido para protegerme. Esa noche, me senté en el sillón, con el reporte policial aún fresco en mi bandeja de entrada. El resplandor de la pantalla iluminaba mi rostro mientras repasaba mentalmente años de manipulación, de culpas silenciosas y de demandas disfrazadas de familia ayuda a familia cada vez que dudaba. Todo había sido control, nunca cuidado. No sabía exactamente lo que había hecho ahora, solo sabía que si estaba dispuesta a usar a la policía para humillarme, no había límite de hasta dónde podía llegar. El silencio en mi departamento ya no era paz, era la pausa antes de la tormenta, y yo estaba cansada de esperar a que me cayera encima. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. La ciudad aún dormía, envuelta en una bruma suave que daba la sensación de calma, pero dentro de mí, la alerta seguía encendida. Mi teléfono descansaba boca abajo sobre la mesa, justo al lado del reporte policial. Desde la noche anterior no había recibido mensaje alguno de mi madre, pero sabía que su silencio no era paz, era estrategia. Preparé café y me senté frente a mi laptop con la intención de perderme entre aplicaciones de trabajo, currículums y oportunidades que me recordaran que podía construir mi vida lejos de su control. Pero algo me detuvo. Abrí mi aplicación bancaria. Un nudo se formó en el estómago. 2 nuevas solicitudes de crédito parpadeaban frente a mí, Capital One y Discover. Recientes, desconocidas. Mi pecho se apretó. No había solicitado ninguna tarjeta nueva. Hice clic para revisar mi reporte de crédito y lo entendí de golpe. 2 cuentas habían sido abiertas a mi nombre. Mi número de seguro social, mi información personal, pero no en mi dirección. En la casa de mis padres, en Littleton. Me quedé paralizada mientras los balances aparecían, miles de dólares gastados ya acumulándose. Entonces vi las transacciones: Cherry Creek Events, Denver DJ Agency, Glam Studio. Todo encajó de golpe con el mensaje de mi madre: necesito 2,100 pesos para el suite 16 de tu hermana. No era una solicitud, era una trampa. Mi respiración se aceleró, pero mi mente estaba clara. Tomé el teléfono y marqué el número que aparecía en el estado de cuenta, mi voz temblando, pero firme. Soy Camila Reed. Necesito reportar un robo de identidad. Mientras hablaba con el representante, sentí una mezcla de ira y liberación. Por primera vez no era víctima pasiva, estaba reaccionando, tomando control, reclamando lo que era mío. La misma mujer que había pasado años tratando de ganar amor, aprobación y respeto donde nunca hubo, ahora enfrentaba la manipulación y el abuso con herramientas legales y decisiones conscientes. Durante la llamada, pensé en todo lo que había tolerado, los madrugones, los trabajos, las horas robadas de sueño, los sí que nunca quise dar. Y comprendí que toda esa fuerza acumulada me estaba permitiendo enfrentar lo que ahora parecía insuperable. No estaba sola, estaba equipada con conocimiento, con límites, con una claridad que nadie podía quebrar. Al colgar, sentí un escalofrío, mezcla de miedo y empoderamiento. Esto era más grande que el dinero o las cuentas robadas. Era la última prueba de que podía protegerme, defender mi vida y decir basta una vez más. Sabía que vendrían más desafíos, pero por primera vez en mi vida, estaba lista para enfrentarlos sin titubear, con la certeza de que ningún límite impuesto por otros podría derribarme.
Esa mañana se convirtió en un ritual de reafirmación. Tomé un sorbo de café, respiré profundo y miré alrededor de mi departamento. El diploma en la pared, la laptop abierta, la taza de café aún humeante. Todo allí representaba quién era, todo lo que había logrado por mí misma. Nada ni nadie podría arrebatarme eso. La independencia, la claridad y la fuerza que había construido a lo largo de los años ahora eran mi escudo y mi arma, y estaba dispuesta a usarlo para proteger todo lo que era mío, con cada decisión. Cada acción y cada límite que estableciera. Después de colgar, me quedé unos minutos sentada en el sillón, dejando que el impacto de todo lo que había descubierto se asentara. Mi mente no paraba de dar vueltas, repasando cada pequeño detalle de cómo habían manipulado mi vida durante años. Cada ayuda que pedían, cada excusa, cada mensaje disfrazado de cariño ahora se veía claro, era control puro. La frustración crecía, pero con ella también una sensación de claridad y propósito que nunca antes había sentido. Esta vez, no era una niña buscando aprobación, era alguien que sabía exactamente lo que valía y lo que estaba dispuesto a defender. Abrí mi laptop otra vez, pero no para postularme a trabajos. Esta vez, cada clic, cada pantalla que revisaba, era una herramienta para protegerme y reconstruir mi seguridad. Revisé todos mis estados de cuenta, mis contraseñas, mis cuentas, cada detalle financiero que pudiera ser vulnerable. Todo debía estar blindado. Cada vez que encontraba algo irregular, anotaba, documentaba, planeaba acciones. No había tiempo para dudas ni para miedo, cada segundo contaba para recuperar lo que era mío y prevenir más daños. Mientras trabajaba, también empecé a pensar en el pasado, en cada momento donde había cedido demasiado por amor o por culpa. Recordé las noches en que trabajaba en Starbucks con 16 años, sirviendo cafés a desconocidos mientras mi madre me recordaba que Avery necesitaba clases de piano. Recordé cada viaje escolar que había pagado, cada gasto que no era mío, cada sacrificio silencioso que había hecho pensando que eso traería afecto o reconocimiento. Todo eso me había preparado para este momento, para reaccionar con fuerza, para no permitir que nadie volviera a violar mis límites. A medida que avanzaba el día, me di cuenta de que no se trataba solo del dinero o de las tarjetas de crédito abiertas sin mi permiso. Se trataba de todo el patrón que había definido mi vida, manipulación, control, ausencia de respeto. Ahora tenía la oportunidad de romper ese patrón, no solo para mí, sino para mi futuro. Cada acción que tomara a partir de ese momento sería una construcción consciente de mi independencia y de mi dignidad. Llamé a los bancos y agencias de crédito, presenté informes, bloqueé cuentas, cambié contraseñas, envié cartas de disputa. Cada paso me hacía sentir más dueña de mi vida, más fuerte, más imparable. Por primera vez, el miedo y la indignación se transformaban en acción. Cada movimiento que hacía era un recordatorio de que no permitiría que nadie volviera a controlar mi vida ni a invadir mi espacio. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la luz de las farolas entraba por la ventana, sentí algo que nunca había sentido, una mezcla de alivio, empoderamiento y claridad. No había retroceso. La mujer que había sobrevivido años de manipulación y ausencia ahora estaba de pie, firme, consciente de su valor y decidida a proteger todo lo que era suyo. Cada límite que había impuesto, cada decisión tomada, cada acción para reconstruir mi seguridad, era una declaración silenciosa pero poderosa. No volveré a ser manipulada, controlada ni humillada. Y mientras me recostaba, mirando el techo iluminado por la luz de la luna, supe que nada ni nadie podría arrebatarme esta libertad recién ganada. No era solo un escudo contra el abuso, era la confirmación de que había aprendido a defenderme, a existir por mí misma, y a construir una vida donde mi paz, mi seguridad y mi valor eran inquebrantables. Esa fue la noche en que comprendí algo esencial: la independencia no es solo escapar de los que te lastiman, sino construir un mundo propio donde nadie pueda tocarte, y en ese mundo, por primera vez, yo era completamente libre. Los días siguientes se convirtieron en un proceso de reconstrucción total. Cada mañana, al despertar, sentía que el aire mismo dentro de mi departamento era un recordatorio de mi libertad recién ganada. No había prisas ni órdenes externas que cumplir, podía decidir cómo empezar el día, qué comer, qué leer, a qué dedicar mi tiempo. La ciudad despertaba afuera con su ruido habitual, pero dentro de mi hogar reinaba una calma poderosa, un silencio lleno de intención y control.
por primera vez, podía respirar sin sentir culpa ni miedo. Revisé cada rincón de mi vida, no solo lo financiero, sino también lo emocional y profesional. Cada contacto con mi familia, cada mensaje, cada recuerdo de años de manipulación, era ahora un mapa que me enseñaba cómo protegerme mejor. Aprendí a decir no con firmeza, sin disculpas, sin justificaciones. Cada decisión que tomaba se sentía como un ladrillo que fortalecía los muros de mi independencia. Ya no era la hija que debía responder a demandas absurdas. Era una mujer que había aprendido a sostenerse a sí misma y a valorar su tiempo, su energía y su espacio. Recordé los años de trabajo adolescente, los madrugones, los sacrificios silenciosos, los esfuerzos que nadie reconoció. Cada uno de esos momentos ahora se transformaba en fuerza, en experiencia que me permitía enfrentar situaciones que antes me habrían paralizado. Lo que había sido doloroso se convirtió en herramienta, en conocimiento profundo de mis propios límites y de la manera de mantenerme firme. Incluso comencé a pensar en el futuro con claridad y sin miedo. Visualicé proyectos que siempre había querido emprender, viajes que antes parecían imposibles, relaciones basadas en respeto y reciprocidad. Me di cuenta de que mi vida podía estar llena de alegría, sin necesidad de aprobación de quienes me habían ignorado o controlado. Cada logro que alcanzara no sería para ellos, sino para mí misma, para celebrar mi resiliencia y mi capacidad de construir un camino sólido y libre. Además, comencé a notar cambios internos que antes no podía identificar. La ira inicial se transformó en determinación, el miedo se convirtió en claridad, la tristeza en aceptación y fuerza. Aprendí a escuchar mi intuición, a confiar en mi juicio y a reconocer que mi bienestar era prioridad. Cada vez que alguien intentaba interferir o manipularme, podía reaccionar con calma y firmeza, porque ya no dependía de su validación ni de su aprobación. Los días se fueron llenando de nuevos hábitos, organizar mi espacio, trabajar en proyectos que me apasionaban, cuidar mi salud física y emocional, establecer rutinas que fortalecieran mi independencia. Cada acción era un recordatorio de que mi vida estaba bajo mi control. Incluso momentos simples, como preparar mi café o sentarme a leer, se convirtieron en rituales de empoderamiento y afirmación. Mientras reconstruía mi seguridad y confianza, también comencé a sanar las heridas profundas de años de manipulación. Aprendí a separar la culpa de la responsabilidad, a reconocer que las ausencias y exigencias de otros nunca definieron mi valor. Y a celebrar cada pequeño triunfo que marcaba mi avance hacia la independencia emocional y financiera. La libertad ya no era un concepto abstracto, era palpable en cada acción, en cada decisión, en cada día que pasaba viviendo para mí misma. Y así, poco a poco, todo encajó, la mujer que había pasado años sacrificándose por amor que nunca existió, la joven que siempre buscaba aprobación y afecto en los lugares equivocados. La adulta que temía establecer límites, se transformó en alguien completamente dueña de su vida. Cada cierre de puerta, cada límite impuesto, cada acción consciente, construyó una fortaleza invisible pero irrompible. Finalmente comprendí algo esencial, la independencia verdadera no es solo escapar del control de otros, sino aprender a existir plenamente por ti misma, a celebrar tus logros sin necesidad de aplausos externos, y a proteger tu paz, tu espacio y tu tiempo como lo más valioso que tienes. Esa comprensión se convirtió en la base de toda mi vida futura, y mientras me recostaba mirando la ciudad iluminada por las luces nocturnas, sentí una certeza profunda y definitiva. Nunca más permitiría que nadie decidiera por mí, que nadie robara mi tranquilidad ni mi valor. Por primera vez, estaba completamente libre, completamente fuerte, completamente dueña de mi propia historia. La mujer al otro lado de la línea verificó toda mi información, hizo una pausa larga, y luego dijo con cuidado. Y esta cuenta fue abierta en persona en nuestra sucursal de Littleton el mes pasado. Co-solicitante, Linda M. Reed. Por un instante, todo se detuvo. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, incluso mi respiración parecieron desaparecer. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo en mis oídos. Señora, continuó la representante con voz calmada. Vamos a marcar esto para una investigación por fraude. Recibirá los formularios para completar dentro de 24 horas. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada frente a la pantalla, inmóvil. Todo estaba ahí, la firma de mi madre, su número de teléfono, su dirección. No solo me había usado para conseguir dinero,
se había convertido en mí para obtenerlo. La ira y la incredulidad se mezclaban con un sentimiento extraño de poder. Finalmente tenía pruebas, finalmente podía actuar. Abrí la grabadora de voz. En Colorado, la ley de consentimiento de una sola parte me permitía legalmente grabar la próxima llamada que hiciera. Marqué su número y esperé. Contestó a los 3 timbres, su tono cortante y frío. Así que, sigues viva. Mamá, dije con calma. Encontré 2 tarjetas de crédito a mi nombre, ambas usando tu dirección. ¿Quieres explicarme eso? Se escuchó una risa hueca, ensayada, como de película. Oh, solo estaba ayudándote a construir crédito. Deberías estar agradecida pagando el Suite 16 de Avery. No dramatices. Es dinero de la familia. Lo que es nuestro, es nuestro. Respiré profundo, controlando cada emoción que amenazaba con explotar. No, dije suavemente pero firme. Lo que es mío, es mío. Y lo que es tuyo está bajo investigación. El silencio al otro lado de la línea fue instantáneo y pesado, casi paralizante. Luego vino un rápido suspiro de incredulidad. No te atreverías. Ya lo hice, dije. Colgué, guardé la grabación y la etiqueté, límites. 17 de mayo de 2025. Afuera, la luz de la mañana entraba por la ventana y se derramaba sobre el piso, iluminando los bordes de mi diploma y la cerradura nueva en la puerta. 2 pruebas de que todo lo que había logrado lo había ganado por mi cuenta. Y ahora, finalmente, estaba protegiéndolo. Por primera vez, el silencio en mi departamento se sentía poderoso. Ya no era la pausa antes de la tormenta. Era la tormenta misma, y por primera vez, yo sostenía el trueno. Unos días después, los encontré en un diner en Highlands Ranch. Terreno neutral, a medio camino entre su casa y mi paz. Un lugar con bancas de cuero agrietado y café que nunca sabía fresco, pero perfecto para lo que necesitaba. Un espacio público, silencioso, donde no podía gritar y perder el control. Mientras caminaba hacia la mesa, sentí una mezcla de calma y tensión, como si cada paso fuera un acto consciente de independencia. Ellos no podían tocarme allí. No podían manipularme ni exigir lo que siempre habían querido. Todo estaba bajo mi control, yo había elegido este lugar, esta conversación, este límite. Me senté frente a ellos, y por primera vez, no había miedo ni sumisión en mi postura. Cada palabra que dijera sería medida, cada respuesta sería un acto de afirmación de mis derechos y mi dignidad. Mientras los veía intentar imponer su habitual autoridad silenciosa, sentí un pequeño triunfo interno, cada gesto, cada mirada. Cada respiro estaba marcado por la claridad de que ya no era la niña que corría detrás de afecto o aprobación. Era la mujer que había aprendido a sostenerse sola, a reclamar lo que era suyo, y a poner límites inquebrantables. El diner, con su café mediocre y luces amarillas, se convirtió en un escenario de poder personal. Allí, en medio de la neutralidad y el ruido de otros clientes, establecí de manera silenciosa pero firme que mi vida, mi dinero y mi paz eran inquebrantables. Todo lo que habían intentado controlar o robar quedaba ahora bajo la vigilancia de mis límites, de mis decisiones, y de la fuerza que había construido durante años. Por primera vez, estaba completamente consciente de mi independencia, y nada ni nadie podría arrebatarme lo que había logrado con tanto esfuerzo. Sentada en el diner, con el aroma a café viejo y el murmullo constante de las conversaciones de los demás clientes, sentí cómo se asentaba en mí una calma profunda, pero llena de determinación. Sus miradas, sus palabras y gestos habituales de manipulación ya no tenían poder sobre mí. Todo lo que habían intentado controlar durante años, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi confianza, ahora estaba protegido por los límites que yo misma había construido. Cada respiración era un recordatorio de que había aprendido a sostenerme por mí misma, que nada ni nadie podría arrebatarme lo que era mío. Durante la conversación, sus intentos de presión se sentían ridículos. Cada argumento, cada queja sobre familia y responsabilidad se estrellaba contra un muro invisible de decisión y claridad. Escuchaba sin interrumpir, evaluando cada palabra, cada intención, mientras mi mente estaba enfocada en un solo objetivo, mantenerme firme, proteger mi independencia y dejar claro que ya no sería manipulada ni humillada.
Recordé todas las veces que había cedido, todas las veces que había trabajado sin reconocimiento, todas las noches en vela enviando dinero que nunca agradecían. Todo eso me había enseñado algo invaluable, la fuerza de defenderme, la claridad de reconocer mis límites y la habilidad de transformar la ira y la frustración en acción consciente. Hoy, esas lecciones se manifestaban en cada movimiento, en cada palabra y en cada mirada. Después de la conversación, mientras caminaba de regreso hacia mi coche, sentí una sensación nueva, un equilibrio entre paz y poder. La ciudad de Highlands Ranch despertaba alrededor, con el sol brillando sobre las calles y los árboles, pero yo estaba envuelta en un mundo propio, lleno de control y libertad. Cada paso que daba era un recordatorio de que podía elegir mi camino, que podía construir mi vida con mis propias reglas, y que no necesitaba la aprobación de nadie para existir o prosperar. Esa noche, al llegar a mi departamento, me senté frente a la ventana y observé la ciudad iluminada. La luz de la luna brillaba sobre el diploma en la pared y sobre la cerradura nueva en la puerta, símbolos de todo lo que había logrado y de todo lo que había defendido. Por primera vez, entendí que la independencia no es solo sobrevivir sin ayuda, es reclamar tu vida con autoridad, cuidar tu paz con fuerza, y celebrar tus logros con orgullo, sin importar quién los ignore o intente arrebatártelos. Esa sensación de poder y control creció con los días. Revisé cada cuenta, protegí cada ingreso, documenté cada intento de manipulación y reforcé mis límites en todos los aspectos de mi vida. Me di cuenta de que todo lo que había soportado, los abusos, las ausencias, las exigencias, me había preparado para este momento. Ahora podía enfrentar cualquier desafío sin titubear, porque sabía que mi fortaleza no dependía de nadie más, estaba construida por mí, paso a paso, año tras año, con cada sacrificio, cada logro y cada decisión consciente. Con el tiempo, incluso las cicatrices emocionales se convirtieron en recordatorios de mi resiliencia. Cada recuerdo de manipulación se transformaba en una lección de vida, enseñándome a proteger mi mente, mi corazón y mi tiempo. Cada límite impuesto era un acto de amor propio, una declaración silenciosa de que ya no estaba dispuesta a tolerar lo que antes había aceptado. Y cada vez que miraba mi diploma o la cerradura nueva, recordaba que todo lo que había logrado lo había hecho sola, con esfuerzo, inteligencia y determinación. Finalmente, comprendí algo profundo: la verdadera independencia no es solo escapar de quienes te dañan, es construir un mundo propio, un espacio seguro donde puedas existir plenamente. Celebrar tus logros y proteger tu paz. Es aprender a reconocer tu valor y a defenderlo con cada acción, cada palabra y cada decisión. Esa noche, con la ciudad brillando afuera y la luz de la luna entrando por la ventana, me sentí completamente dueña de mi vida. Por primera vez, estaba segura de que nada ni nadie podría quitarme lo que era mío, y que mi fuerza, mi claridad y mi libertad eran irrevocables. Desde que era niña, mi vida había estado marcada por la ausencia y la exigencia. Cada logro mío parecía invisible, cada error de mi hermana se magnificaba. Pasaba las mañanas despertando antes del sol, preparando desayunos que nadie agradecía, y las noches trabajando horas extras para enviar dinero que nunca parecía suficiente. Aprendí muy joven que el amor en mi familia no era un regalo, sino una negociación constante. Cada gracias tenía condiciones, cada gesto de cariño venía acompañado de culpa o expectativa. Y así, creció en mí una mezcla de resiliencia y precaución. Aprendí a sobrevivir, a calcular cada movimiento, a ceder cuando era necesario y a esperar nada a cambio. Durante la adolescencia, esa estrategia se volvió casi instintiva. Trabajé en cafés, repartí volantes, cuidé niños, todo mientras mantenía mis calificaciones altas y trataba de no molestar demasiado. Cada noche, después de cumplir con lo que ellos exigían, me sentaba sola en mi habitación, contando las monedas que había podido ahorrar, y soñaba con un futuro donde pudiera decidir por mí misma. Donde nadie tuviera poder sobre mi tiempo ni sobre mi esfuerzo. Cada sacrificio, cada renuncia silenciosa, se convirtió en una especie de entrenamiento para la independencia que algún día alcanzaría. Al entrar a la universidad, algo cambió. Por primera vez, mis esfuerzos tenían un propósito solo mío. Cada proyecto, cada hora de estudio, cada examen aprobado se sentía como un paso hacia una vida donde yo tendría voz, elección y control. Pero incluso allí, las demandas familiares continuaban, dinero enviado para gastos innecesarios, comparaciones constantes, expectativas irreales.
Aprendí a protegerme emocionalmente, a decir no en mi mente aunque no pudiera decirlo en voz alta, y a valorar cada pequeño triunfo como una victoria personal, sin necesidad de aplausos ni reconocimiento externo. Cuando llegó la maestría, fue mi primer acto consciente de rebeldía. Cada clase, cada proyecto, cada presentación era una construcción deliberada de mi futuro. Guardaba mi dinero, planificaba cada movimiento, y poco a poco, mi independencia financiera se consolidaba. Y cuando mis padres ignoraron mi graduación y luego intentaron involucrarme en gastos injustos, todo lo que había aprendido se volvió acción. Cambiar las cerraduras, enviar solo $1 con un mensaje irónico, reportar el fraude. Cada acción era un acto de autoridad, un límite firme que nadie podía cruzar. Pero no fue hasta descubrir las cuentas fraudulentas a mi nombre que comprendí el alcance total de su manipulación. No se trataba solo de dinero, sino de identidad, de control absoluto. Llamar a los bancos, documentar cada movimiento, grabar la llamada con mi madre y enfrentarla directamente, todo se convirtió en un ejercicio de poder y claridad. Cada palabra que dije, cada decisión que tomé, fue una reafirmación de que ya no sería víctima de su control. Por primera vez, mi fuerza interior, la que había construido a base de años de sacrificio y resistencia, se puso al frente. Mientras la confrontación ocurría, recordé cada momento de mi vida que me había llevado hasta allí, los trabajos de adolescente, las noches en vela estudiando, cada $1 enviado, cada sacrificio ignorado, cada lágrima contenida. Todo había tenido un propósito, formarme para este momento de independencia absoluta. Y en ese instante, comprendí que la verdadera libertad no es solo escapar del abuso, es construir un espacio donde nadie pueda tocarte. Donde cada límite impuesto es un acto de amor propio y cada logro celebrado es tuyo y solo tuyo. Con el tiempo, la vida se transformó en un ejercicio consciente de autonomía. Aprendí a rodearme de personas que respetaban mis límites, que celebraban mis victorias sin exigir nada a cambio. Cada decisión, desde las más pequeñas hasta las más importantes, era tomada desde un lugar de claridad y poder. Cada paso reforzaba la certeza de que podía sostenerme sola, de que mi felicidad y mi seguridad eran irrevocables, y de que todo lo que construía estaba protegido por mi fuerza y mi determinación. Finalmente, comprendí algo profundo: la independencia total no se trata solo de sobrevivir sin ayuda, sino de existir plenamente, celebrar tus logros, proteger tu paz y tu tiempo, y defender tu valor sin titubear. Todo el dolor, todas las ausencias, todas las manipulaciones, se transformaron en la base sólida sobre la que construí mi vida. Cada sacrificio se convirtió en fortaleza, cada lágrima en claridad, y cada experiencia en aprendizaje. Por primera vez, sentí que nada ni nadie podría arrebatarme lo que era mío, y que mi fuerza, mi libertad y mi tranquilidad eran totalmente inquebrantables. Esa mujer que había pasado años buscando afecto en los lugares equivocados, la adolescente que trabajaba sin descanso esperando reconocimiento, la joven que siempre cedía ante la presión de otros, se había transformado en alguien completo, dueña de su vida, consciente de su valor, y capaz de enfrentar cualquier desafío con firmeza, claridad y coraje. Cada límite, cada decisión, cada acto de protección, era una declaración silenciosa pero poderosa: esta vida es mía, y nadie más decidirá sobre ella. Y mientras la ciudad brillaba afuera, con luces y ruido, yo permanecía dentro de mi departamento, observando todo desde un espacio seguro y lleno de luz. Por primera vez, la independencia no era un concepto abstracto, era tangible, concreta y absoluta. Por primera vez, estaba verdaderamente libre, completamente dueña de mi historia, y lista para vivirla bajo mis propias reglas, con orgullo y sin miedo. Llegaron 15 minutos tarde. Primero entró mi madre, con un vestido floreado y gafas oscuras que parecían una armadura. Detrás venía mi padre, más pequeño de lo que recordaba, encorvado, con los hombros caídos como si el peso del mundo le pesara más que nunca. Avery lo seguía con el teléfono en la mano, los pulgares moviéndose tan rápido que parecía que no podía apartar la vista de la pantalla. La hija dorada, como siempre, sin levantar la mirada, completamente absorbida por su propio mundo digital. Camila, dijo mi madre con voz afilada, deslizándose en la banca frente a mí. Realmente nos hiciste manejar todo este camino para cenar. No vamos a comer, dije, y mi propia voz me sorprendió por lo firme y fría que sonó. Vamos a hablar.
La mesera pasó, sirvió café y desapareció. El aroma del café recién hecho llenó el espacio por un momento, mientras yo deslizaba un folder marrón sobre la mesa. Dentro, las pruebas, 2 tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Capital One y Discover. Ambas vinculadas a la dirección de ellos. Ambas usadas para el Suite 16 de Avery. El rostro de mi madre intentó una sonrisa, pero apenas se movió un músculo. Oh, cariño, lo hice por ti, dijo con voz que intentaba sonar ligera. Necesitas historial crediticio. Te estaba ayudando. ¿Ayudando? Y dije suavemente, conteniendo la ira que quería estallar. Forzaste mi firma. Ella agitó la mano, despreocupada, como si fuera algo menor. Y no lo hagas dramático. Es familia. Siempre has sido tan ingrata. ¿Acaso crees que el mundo no sabe quién pagó tu educación? Reí, un sonido agudo que hizo que varias personas en el diner voltearan a mirarnos. ¿Quién la pagó? Dije. Yo. La pagué con cada cheque, cada doble turno, cada préstamo que me dijiste que tomara mientras usabas mi fondo de universidad para el vestido del baile de Avery. Avery suspiró y rodó los ojos. Aquí vamos otra vez. Me giré hacia ella y continué. Ese vestido plateado que usaste para tu fiesta, bailaste con él mientras abrías una tarjeta a mi nombre. Disfruta el foco, Avery. Sus ojos se desviaron rápidamente. Y dijiste que estabas de acuerdo, añadí, mirando a mi madre directamente. Mi madre interrumpió, su voz cortante. Oh, basta. No le hables así a tu hermana. No le robé nada, Camila, dijo Avery, intentando sonar inocente. Solo pedí prestado para la familia. Usaste mi identidad, dije más bajo, con calma pero firme. Llamaste a la policía porque cambié las cerraduras. Intentaste pintarme como inestable para mantener el control. Eso termina hoy. Finalmente habló mi padre, su voz pequeña y casi suplicante. Cariño, tu madre se dejó llevar. No hay que exagerar. Podemos arreglarlo en privado. Empujé el folder hacia ellos un poco más cerca. No hay manera de arreglarlo en privado, dije. El banco ya sabe. Hay una investigación abierta. Los ojos de mi madre se abrieron de golpe, y todo el color se esfumó de su rostro. Hiciste lo que reporté, susurró, incrédula. El fraude, las cuentas están congeladas. El banco tiene tu firma, tu número de teléfono, tu dirección. Pronto estarán en contacto contigo. La tensión en la mesa era palpable. Cada segundo parecía estirarse, pesado y eléctrico. Podía sentir el silencio de Avery mientras por fin alzaba la vista del teléfono y miraba la carpeta con desconcierto. Mi madre, pálida, intentaba procesar lo que ya no podía controlar. Y yo, por primera vez frente a ellos, sentí un peso levantarse de mis hombros. Todo el poder que antes me habían arrebatado estaba ahora en mis manos. Sabía que esto no terminaba aquí, que habría días difíciles, conversaciones tensas y tal vez más intentos de manipulación. Pero por primera vez, no tenía miedo. Cada tarjeta, cada reporte, cada límite impuesto era prueba de que podía protegerme, que podía sostener mi paz y mi independencia frente a quien quisiera robarme mi vida. Y mientras los veía a los tres, sentada firme, con el café humeante delante de mí, entendí algo que había tardado años en aprender. Nadie puede tomar lo que has construido por tu cuenta si tú decides defenderlo con firmeza. Llegaron 15 minutos tarde. Primero entró mi madre, con un vestido floreado y gafas oscuras que parecían una armadura. Detrás venía mi padre, más pequeño de lo que recordaba, encorvado, con los hombros caídos como si el peso del mundo le pesara más que nunca. Avery lo seguía con el teléfono en la mano, los pulgares moviéndose tan rápido que parecía que no podía apartar la vista de la pantalla. La hija dorada, como siempre, sin levantar la mirada, completamente absorbida por su propio mundo digital. Camila, dijo mi madre con voz afilada, deslizándose en la banca frente a mí. Realmente nos hiciste manejar todo este camino para cenar. No vamos a comer, dije, y mi propia voz me sorprendió por lo firme y fría que sonó. Vamos a hablar. La mesera pasó, sirvió café y desapareció.
El aroma del café recién hecho llenó el espacio por un momento, mientras yo deslizaba un folder marrón sobre la mesa. Dentro, las pruebas, 2 tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Capital One y Discover. Ambas vinculadas a la dirección de ellos. Ambas usadas para el Suite 16 de Avery. El rostro de mi madre intentó una sonrisa, pero apenas se movió un músculo. Oh, cariño, lo hice por ti, dijo con voz que intentaba sonar ligera. Necesitas historial crediticio. Te estaba ayudando. ¿Ayudando? Y dije suavemente, conteniendo la ira que quería estallar. Forzaste mi firma. Ella agitó la mano, despreocupada, como si fuera algo menor. Y no lo hagas dramático. Es familia. Siempre has sido tan ingrata. ¿Acaso crees que el mundo no sabe quién pagó tu educación? Reí, un sonido agudo que hizo que varias personas en el diner voltearan a mirarnos. ¿Quién la pagó? Dije. Yo. La pagué con cada cheque, cada doble turno, cada préstamo que me dijiste que tomara mientras usabas mi fondo de universidad para el vestido del baile de Avery. Avery suspiró y rodó los ojos. Aquí vamos otra vez. Me giré hacia ella y continué. Ese vestido plateado que usaste para tu fiesta, bailaste con él mientras abrías una tarjeta a mi nombre. Disfruta el foco, Avery. Sus ojos se desviaron rápidamente. Y dijiste que estabas de acuerdo, añadí, mirando a mi madre directamente. Mi madre interrumpió, su voz cortante. Oh, basta. No le hables así a tu hermana. No le robé nada, Camila, dijo Avery, intentando sonar inocente. Solo pedí prestado para la familia. Usaste mi identidad, dije más bajo, con calma pero firme. Llamaste a la policía porque cambié las cerraduras. Intentaste pintarme como inestable para mantener el control. Eso termina hoy. Finalmente habló mi padre, su voz pequeña y casi suplicante. Cariño, tu madre se dejó llevar. No hay que exagerar. Podemos arreglarlo en privado. Empujé el folder hacia ellos un poco más cerca. No hay manera de arreglarlo en privado, dije. El banco ya sabe. Hay una investigación abierta. Los ojos de mi madre se abrieron de golpe, y todo el color se esfumó de su rostro. Hiciste lo que reporté, susurró, incrédula. El fraude, las cuentas están congeladas. El banco tiene tu firma, tu número de teléfono, tu dirección. Pronto estarán en contacto contigo. La tensión en la mesa era palpable. Cada segundo parecía estirarse, pesado y eléctrico. Podía sentir el silencio de Avery mientras por fin alzaba la vista del teléfono y miraba la carpeta con desconcierto. Mi madre, pálida, intentaba procesar lo que ya no podía controlar. Y yo, por primera vez frente a ellos, sentí un peso levantarse de mis hombros. Todo el poder que antes me habían arrebatado estaba ahora en mis manos. Sabía que esto no terminaba aquí, que habría días difíciles, conversaciones tensas y tal vez más intentos de manipulación. Pero por primera vez, no tenía miedo. Cada tarjeta, cada reporte, cada límite impuesto era prueba de que podía protegerme, que podía sostener mi paz y mi independencia frente a quien quisiera robarme mi vida. Y mientras los veía a los tres, sentada firme, con el café humeante delante de mí, entendí algo que había tardado años en aprender. Nadie puede tomar lo que has construido por tu cuenta si tú decides defenderlo con firmeza. Después de que el aire en el diner se cargara con el silencio tenso de la confrontación, me recosté un poco en la banca, observando cada reacción. Mi madre trataba de recomponerse, sus dedos jugueteaban nerviosos con la servilleta, los labios apretados en un gesto que no podía ocultar completamente. Mi padre no levantaba la mirada, y Avery miraba la carpeta como si descubriera por primera vez que la vida no siempre giraba alrededor de ella. Fue un momento extraño, ellos estaban ahí, físicamente presentes, pero yo era la que tenía el control absoluto. Cada palabra que había dicho, cada evidencia que había puesto sobre la mesa, había cambiado el equilibrio de poder. Por años, ellos habían dirigido cada movimiento de mi vida, habían definido mis límites, mis responsabilidades y mis expectativas. Pero ahora, todo eso se había invertido. Yo sostenía las reglas, yo decidía cómo se manejaba la situación,
yo protegía mi espacio. Respiré hondo y continué, suavemente pero con firmeza. Y esto no es sobre dinero, ni sobre tarjetas de crédito, ni sobre quién pagó qué. Esto se trata de respeto y de reconocer que no tienen derecho a invadir mi vida, a usar mi identidad, ni a intentar controlarme más. Todo lo demás es secundario. A mi madre le tembló un músculo en la mandíbula, y por primera vez vi miedo en sus ojos, un miedo que no había sentido en años. Mi padre tragó saliva, intentando intervenir, pero yo lo frené con la mirada. Esta era mi conversación, mi momento, mi victoria silenciosa. Avery finalmente levantó la mirada del teléfono. Su expresión era una mezcla de confusión y admiración, como si por primera vez se diera cuenta de que yo no era simplemente la hermana que siempre cedía o trabajaba para que otros brillaran. Por un instante, sentí un extraño alivio, si siquiera ella podía entender un poco de lo que significaba defenderse y establecer límites, entonces parte de mi lucha habría valido la pena. El diner, con sus luces amarillas y su café mediocre, se convirtió en un escenario casi ceremonial de empoderamiento. Cada gesto mío, cada palabra medida, cada pausa estratégica, reafirmaba mi autoridad y mi independencia. No necesitaba gritar, no necesitaba humillar, la evidencia hablaba por sí misma. Yo estaba en control, y ellos lo sabían. Finalmente, me levanté, guardé la carpeta y la puse frente a ellos una última vez. Las cuentas están congeladas, la investigación está en marcha, y cualquier intento de usar mi identidad de nuevo será reportado inmediatamente. No hay negociación. No hay vuelta atrás. Mi madre permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos. Mi padre bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada firme y directa. Avery, todavía confundida, levantó los hombros y volvió a su teléfono, pero esta vez en silencio, quizás procesando lo que significaba crecer en un mundo donde no todo gira a su alrededor. Mientras caminaba hacia la salida del diner, sentí algo que hacía mucho no sentía, una mezcla de alivio, poder y claridad absoluta. Cada paso era un recordatorio de que nada ni nadie podía controlar mi vida si yo no lo permitía. Cada límite que había establecido, cada acción que había tomado, cada evidencia documentada, me protegía y reforzaba mi independencia. Al abrir la puerta hacia la luz del día, el sol tocando mis hombros, supe algo profundo, no solo había reclamado lo que era mío, sino que había aprendido a sostenerlo. A defenderlo y a construir un mundo donde nadie podría arrebatármelo. Por primera vez, no estaba corriendo, no estaba justificando, no estaba suplicando afecto que nunca llegaría. Estaba firme, fuerte y completamente dueña de mi vida. Ese día, mientras caminaba por la acera, respirando profundamente el aire fresco de Highlands Ranch, sentí que cada sacrificio, cada lágrima y cada hora de esfuerzo había valido la pena. Había llegado al punto donde podía mirar hacia atrás y ver que todo lo que me habían quitado, todo lo que me habían negado, me había preparado para este momento, la libertad. La fuerza y la claridad de saber que nada ni nadie podría quitarme lo que con tanto esfuerzo había construido. Y mientras el viento jugaba con mi cabello y el ruido lejano de la ciudad llenaba el aire, sonreí. Por primera vez en mi vida, no estaba defendiendo solo un derecho, sino mi paz, mi dignidad y mi existencia. Todo estaba finalmente bajo mi control, y el poder de decidir, de protegerme y de vivir mi vida a mi manera era solo mío. El silencio que siguió después fue tan denso que casi se podía saborear. Incluso el murmullo del diner se apagó, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración, escuchando cada palabra que había quedado flotando entre nosotros. Mi madre me lanzó una mirada helada y susurró: «Te vas a arrepentir». Sus dientes apretados dejaban escapar cada palabra con veneno. «Estás destruyendo a esta familia por un malentendido». Me levanté, sin vacilar, sintiendo cada músculo tenso pero firme. «Y no, mamá», dije con calma, pero con una firmeza que resonaba en el espacio. «Tú la destruiste desde el momento en que decidiste que mi nombre valía más para ti que mi amor». Dejé el dinero de mi café sobre la mesa y caminé hacia la puerta antes de que pudiera decir otra palabra. Sus ojos se abrieron en un destello de incredulidad, pero yo no miré atrás. Afuera, el aire olía a lluvia reciente, fresco y limpio, mezclado con la humedad de la ciudad que todavía brillaba después de un día de sol y nubes pasajeras. Me senté en mi coche por un largo momento, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor.
Mis manos temblaban ligeramente, pero el pecho estaba ligero, casi vacío, un tipo de vacío que podía llenarse de paz. Por primera vez, sentí que el peso de años de manipulación y exigencias empezaba a liberarse. Esa noche, Cherry Creek brillaba en tonos morados y plateados, luces que reflejaban el gran evento de Avery, su ansiado Suite 16. No estaba invitada, pero no necesitaba estar allí. Ya sabía cómo terminaría todo. No había emoción, no había expectativa, solo una sensación de justicia silenciosa que me acompañaba. A las 8:45 de la noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté, con el corazón latiendo un poco más rápido, y escuché una voz firme y profesional. Señora Reed, habla Lauren Stein, representante legal de Capital One en Colorado. Le llamo para informarle que el banco ha escalado su reporte de fraude. Nuestro equipo interno ha coordinado con las autoridades locales para verificar las transacciones esta noche en Cherry Creek Events. No es necesario que asista, pero queríamos notificarle. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estaban enviando policías al lugar del evento? Sí, señora, respondió la voz. Procedimiento estándar. Documentaremos y confirmaremos los cargos. Le agradecí, colgué y me recosté en el asiento del coche. A través de la ventana abierta, podía escuchar música suave y lejana proveniente del centro, como un murmullo de celebración que se aproximaba a su punto culminante. Una fiesta a punto de descubrir que algo estaba fuera de lugar. 40 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Avery apareció en la pantalla. ¿Estás loca? Acaban de llegar los policías. Sonreí con una mezcla de cansancio y satisfacción. La vida, de alguna manera, había dado la vuelta. Todo lo que ellos habían intentado controlar, manipular y robar, ahora estaba siendo enfrentado con reglas claras y justicia silenciosa. Mientras la música y las luces de Cherry Creek brillaban en la distancia, sentí como un peso enorme se liberaba de mis hombros. Por primera vez en años, no había miedo, ni culpa, ni necesidad de complacer a alguien que nunca me valoró. Solo había claridad, límites firmes y el poder de defender todo lo que era mío. Me recosté un poco más en el asiento, respirando profundo, escuchando cómo la ciudad seguía su ritmo alrededor, ajena a la tormenta silenciosa que se estaba desarrollando en ese lugar. Por primera vez, estaba tranquila, consciente de mi fuerza, y sabía que esta vez, nada ni nadie podría quitarme lo que con tanto esfuerzo había logrado. Cuando los oficiales llegaron a Cherry Creek Events, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, aunque yo no estaba allí, sino observando todo desde la seguridad de mi apartamento y los reportes que iban llegando a mi teléfono. Cada mensaje, cada foto enviada por amigos que estaban presentes, confirmaba lo que ya sabía, la verdad estaba saliendo a la luz, y por primera vez, no había manera de que ellos la ocultaran o manipularan. Mi madre entró en pánico. Por primera vez, no podía controlar la narrativa, no podía ocultar su culpa detrás de excusas o gritos. Las autoridades confirmaban cada transacción irregular, cada uso de mi identidad que ella había intentado disfrazar de familia. Sus intentos de justificar el fraude caían en saco roto, y yo podía ver, aunque a la distancia, cómo se desmoronaba su imagen cuidadosamente construida frente a todos los que la rodeaban. Mientras tanto, Avery no sabía a dónde meterse. Su dulce 16, que había planeado como el centro del mundo, se llenó de murmullos, miradas sorprendidas y, finalmente, de vergüenza. Esa misma sensación de poder silencioso me recorrió el cuerpo al ver que el mundo, por primera vez, reconocía lo que yo había defendido con tanta fuerza, mi identidad, mi trabajo y mi esfuerzo. Cada mensaje de mis amigos, cada fotografía de la policía revisando las cuentas y los pagos, era como un recordatorio de que la independencia y la justicia podían coexistir. Por años había esperado reconocimiento que nunca llegó de mis padres, pero ahora, la vida misma me estaba devolviendo un sentido de triunfo silencioso y absoluto. Me senté frente a la ventana de mi apartamento, viendo cómo las luces de Cherry Creek parpadeaban en la distancia, mezclándose con el color de la noche. La ciudad seguía su ritmo ajeno a todo, y aún así, yo sentía que había cambiado el curso de mi historia. Cada límite que había impuesto, cada acción legal, cada decisión de protegerme, se consolidaba ahora como un acto de poder indestructible.
la sensación de alivio y control creció mientras respiraba profundo. No era solo la satisfacción de ver que la verdad salía a la luz, sino el entendimiento profundo de que, por primera vez, podía vivir mi vida sin miedo, sin manipulación. Sin la presión constante de quienes intentaban decidir mi valor. Esa noche, incluso el brillo de las luces de la ciudad parecía una celebración silenciosa, una confirmación de que mi independencia era real, sólida y totalmente mía. Y mientras la música del evento se escuchaba lejana, mezclada con los pasos y susurros de la policía en Cherry Creek, supe que nada de lo que mis padres o Avery intentaran hacer podía arrebatarme lo que con tanto esfuerzo había construido, mi identidad, mi fuerza y mi paz. Por primera vez, la libertad no era un concepto, era una realidad palpable, que se sentía en cada respiración y en cada latido de mi corazón. Esa noche, mientras me recostaba en el sillón, mirando las luces de la ciudad y escuchando la música distante, entendí algo que había tardado años en aprender: el poder no siempre se mide en dinero, control o influencia sobre otros. El poder verdadero está en proteger tu vida, tus límites y tu paz, y en tener la claridad y la fuerza para no permitir que nadie los robe. Esa noche, la justicia silenciosa y mi independencia se encontraron finalmente, y supe, sin duda alguna, que esta vez, nada ni nadie podría arrebatarme lo que era mío. Los días siguientes se convirtieron en una especie de calma tensa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría después de la tormenta. Mi madre y mi padre no podían ocultar la vergüenza, ni siquiera en su propia casa. Cada vez que revisaban el teléfono, miraban los correos del banco, las llamadas de seguimiento y los reportes de la policía, y cada vez, el miedo en sus ojos crecía. Finalmente, entendieron que no había manera de manipularme ni de hacerme retroceder. Avery, por su parte, estaba perdida en su propio mundo de confusión. El Sweet 16 que había planeado con tanta anticipación se había convertido en un recuerdo empañado por la verdad que no podía controlar. Sus amigos murmuraban sobre lo que había sucedido, y ella comprendió, tarde y con cierta indignación, que no siempre sería la protagonista de la historia. Que la vida no giraba alrededor de sus caprichos ni de la aprobación de mamá y papá. Yo, mientras tanto, sentía un nuevo tipo de paz. Cada acción que había tomado, desde cambiar las cerraduras hasta enfrentar a mis padres y reportar el fraude, había consolidado mi independencia de una manera que nunca antes había imaginado. Podía caminar por la ciudad, mirar las luces, sentir la música y el murmullo de la gente sin que nadie tuviera poder sobre mí. Todo era mío, mi tiempo, mi espacio, mi historia y mi tranquilidad. Una tarde, mientras revisaba mi correo y mis finanzas, me llegó un mensaje del banco confirmando que todas las cuentas fraudulentas estaban cerradas. Que las investigaciones habían confirmado el fraude y que ellos estaban completamente de mi lado. Esa confirmación me dio un sentimiento de triunfo que no se podía comparar con ningún logro académico o profesional. La justicia había llegado, no con aplausos ni reconocimientos externos, sino con acciones concretas y definitivas. Decidí entonces tomar un paso más, simbólico y liberador. Redacté una carta que nunca enviaría, dirigida a mis padres. En ella, expresaba todo lo que había sentido durante años, cada sacrificio, cada lágrima, cada momento en que había cedido para mantener la paz. Pero también incluía una promesa silenciosa: ya no permitiría más abusos, ya no negociaría mi valor ni mi identidad. Era un acto de cierre, un ritual personal que consolidaba todo lo que había aprendido y construido. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles de Highlands Ranch, sentí como cada paso resonaba con seguridad. No necesitaba la aprobación de nadie, ni la atención de mi familia, ni la validación de nadie más. Cada logro, cada límite, cada decisión tomada con firmeza era un recordatorio de que mi vida era completamente mía. Y con cada respiración, la libertad se sentía más tangible, más fuerte, más real. Esa noche, mirando las luces lejanas de la ciudad, escuchando el murmullo de la vida que seguía su curso, comprendí algo que años de sacrificio me habían enseñado: la independencia no es solo un derecho, sino un estado del alma. Es un territorio que se defiende con acciones, con límites claros y con la fuerza de la convicción. Y yo, finalmente, lo había conquistado. Por primera vez, me sentí completa, dueña de cada parte de mi historia y segura de que nada ni nadie podría arrebatarme lo que con tanto esfuerzo y valentía había construido.
La tormenta había pasado, y yo era quien sostenía el trueno, serena y poderosa, caminando hacia un futuro que ya no dependía de la aprobación de nadie. El DJ se detuvo de repente. La música se cortó como si alguien hubiera pulsado un botón invisible, y por un momento, todo el salón quedó en silencio. Todos los invitados se miraban entre sí, confundidos, sus ojos buscando la razón de aquel parón. Mi madre entró en pánico de inmediato, sus manos temblaban y sus labios se apretaban en un gesto que intentaba ocultar el miedo. Pero entonces, uno tras otro, los micrófonos comenzaron a pronunciar su nombre. Linda M. Reed. Se escuchó claramente, la voz firme de un representante del banco. ¿Qué hiciste? Susurró Avery, los ojos grandes y mojados, la voz temblando de incredulidad. Yo no respondí. No hacía falta. Todo estaba ocurriendo exactamente como debía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, dos oficiales entraron en el salón iluminado con luces de neón, el aire vibrante de la celebración chocando contra la calma absoluta que traían con ellos. No había sirenas, no había gritos, solo autoridad tranquila que cortaba la ilusión de perfección que mi madre había construido durante años. Un representante del banco lo siguió, cargando un folder grueso con recibos, contratos y documentación completa. Buenas noches, dijo uno de los oficiales, su voz firme pero neutral. Estamos aquí para verificar un reporte de fraude con tarjetas de crédito asociado a este evento. Los cargos se hicieron usando una cuenta a nombre de Camila Reed. Un murmullo recorrió la multitud como un río que se abre paso. Las cámaras comenzaron a levantarse, enfocando cada gesto, cada reacción. Mi madre se quedó congelada cerca de la mesa del pastel, el color desapareciendo de su rostro. Y debe haber un error, balbuceó, la voz temblorosa, intentando controlar la situación. El representante del banco abrió el folder y comenzó a leer en voz alta. Solicitante principal, Linda M. Reed. Confirmante no autorizado. Los registros de transacciones indican uso indebido de la identidad de otra persona. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alguien murmuró. ¿No es ese el nombre de la hija? Los labios de mi madre se separaron, pero ningún sonido salió. Avery estaba en el centro de la pista, con los ojos llenos de lágrimas, murmurando. Mamá, ¿qué hiciste? El oficial mantuvo un tono neutral, sin necesidad de dramatizar. No estamos arrestando a nadie esta noche. Esto es solo documentación para el caso del banco, pero necesitaremos tomar copias de los recibos y de la verificación de identificación. En el silencio que siguió, lo único que se escuchaba era el destello de las cámaras. La mitad de los invitados capturando cada momento, la otra mitad fingiendo no ver nada, incómodos, sin saber dónde mirar. En cuestión de minutos, el DJ desconectó su equipo. El enorme banner que decía Avery Suite 16, nacida para brillar, se cayó un poco bajo el peso del aire húmedo y denso. El salón se vació en olas lentas de susurros y miradas de lástima. Cuando mi madre finalmente salió, la lluvia había comenzado a caer, suave pero constante, mojando su vestido floreado, arruinando la perfección que tanto le importaba. De regreso en mi apartamento, me paré junto a la ventana y observé cómo los relámpagos iluminaban la ciudad. No sonreí. No grité. Solo dejé que el silencio me envolviera, un silencio cargado de justicia, sutil y absoluto. Durante años había pensado que el silencio era el sonido de la debilidad. Esa noche entendí que era el sonido de la victoria. 3 días después, la tormenta había pasado, pero los escombros seguían ahí. Un correo del banco llegó a mi bandeja de entrada. Investigación de fraude resuelta. Solicitante principal Linda M. Reed ha reconocido el uso no autorizado y acuerda reembolsar 8,000 pesos de 12,000 pesos en su totalidad. Una sola línea. Sin disculpas, sin drama, solo la verdad finalmente plasmada en papel. La noticia se esparció rápido. En un suburbio como Littleton, los chismes se mueven más rápido que la justicia. La gente susurraba en los pasillos del supermercado, en la iglesia, en reuniones casuales. ¿Oíste lo de los Reed? Decía alguien. Algo con un banco y el Suite 16. El video del evento se volvió viral en segundos, 30 segundos de caos absoluto, cámaras enfocando los rostros congelados,
la lluvia cayendo, la música apagada. Y la familia que había intentado ocultar la verdad finalmente desenmascarada. La fiesta de Avery, tan cuidadosamente planeada, terminó siendo la evidencia de años de engaños. Desde mi apartamento, mirando la ciudad iluminada por la lluvia y los relámpagos, sentí una calma definitiva. Por fin, la justicia no era una idea abstracta ni una esperanza lejana. Era concreta, tangible, y yo era testigo de ella. La victoria silenciosa que había esperado tanto tiempo había llegado, y esta vez, nadie podría arrebatármela. El caos dentro del salón se transformó en un espectáculo silencioso que parecía irreal. Los invitados miraban con incredulidad mientras los oficiales revisaban cada detalle, las cámaras capturaban cada gesto y el representante del banco leía con calma cada documento. El brillo de las luces de neón, que antes hacía que todo pareciera mágico, ahora reflejaba tensión y vergüenza. Cada destello iluminaba el rostro pálido de mi madre, la expresión de incredulidad y miedo de Avery, y la absoluta calma que yo había logrado conservar durante años. Afuera, la lluvia caía incesante, golpeando el pavimento y formando charcos que reflejaban los colores de la ciudad, pero nadie parecía notarla. Los murmullos crecían entre los invitados, mezclándose con los clics de las cámaras y el crujido del piso bajo los pasos apresurados. Algunos se acercaban a sus teléfonos para compartir lo que estaba ocurriendo, otros se quedaban paralizados, sin atreverse a reaccionar. Cada acción, cada silencio, cada mirada era un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, siempre se hace evidente. Mi madre intentó articular algo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sus años de control, de manipulación, de manipular incluso la percepción de la gente a su alrededor, se desmoronaban en segundos. Avery, con los ojos húmedos y la voz quebrada, no dejaba de murmurar. «Mamá, ¿qué hiciste?» La escena se convirtió en una especie de lección silenciosa para todos los presentes. El poder de la justicia no necesita gritos, ni escándalos, ni violencia. Basta con la evidencia, la verdad y la firmeza de quien se defiende. Los oficiales tomaron las copias necesarias, verificaron los recibos, aseguraron que cada transacción estuviera documentada. Cada movimiento suyo era meticuloso, profesional, y contrastaba con el nerviosismo palpable de mi familia. La decoración, que había sido cuidadosamente planeada, parecía perder sentido. Globos morados y plateados caían suavemente con la humedad, el pastel permanecía intacto pero silencioso, y el DJ, sin música, observaba todo con una mezcla de confusión y respeto. La fiesta de ensueño de Avery se había convertido en una demostración pública de consecuencias, y yo no estaba ahí para celebrarlo ni para regodearme, estaba allí en espíritu, viendo cómo la verdad se imponía sin necesidad de intervención directa. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, la lluvia arreciaba, y las luces del salón se reflejaban en los charcos formando un espectáculo extraño, casi irónico. La celebración que había sido diseñada para brillar y opacar la realidad, terminaba revelando todo lo que había estado oculto. La gente comentaba, susurraba, grababa videos cortos, mientras mi madre caminaba bajo la lluvia, empapada y humillada, comprendiendo finalmente que no todo podía comprarse ni controlarse. De regreso en mi apartamento, observé la tormenta desde la ventana. El sonido de la lluvia era relajante, casi meditativo, y cada relámpago iluminaba la ciudad como recordándome que todo estaba bajo control. No había necesidad de alegría estruendosa ni de celebración. El silencio absoluto, la evidencia irrefutable y la justicia aplicada en calma eran más poderosos que cualquier aplauso o reconocimiento. Esa noche comprendí que la victoria puede ser silenciosa, que no necesita espectadores, que no requiere de grandes discursos. La justicia y la verdad pueden manifestarse en pequeños actos concretos, en límites claros, en decisiones firmes, y en la valentía de no ceder ante quienes intentan robar tu identidad, tu paz y tu vida. Y mientras la ciudad brillaba entre la lluvia y los relámpagos, sentí una paz absoluta. La tormenta había terminado, los escombros habían quedado atrás, y yo había reclamado lo que era mío. Por primera vez, no había miedo, no había dudas, solo el conocimiento profundo de que la independencia y la fuerza personal son invencibles cuando se defienden con claridad y decisión. La policía intervino, los videos se viralizaron y antes de que mi madre pudiera cerrar sus cuentas, ya habían alcanzado 500.000 de vistas. Mi padre,
por su parte, fue reprendido discretamente en su trabajo por dejar que todo el correo y los estados financieros fueran a su dirección de la oficina. Por primera vez en años, no sentí culpa. No respondí ninguno de sus mensajes, no por enojo, sino por cansancio. Había llegado el momento de dejar de explicar lo que siempre debería haber sido obvio. Llené los formularios de la FTC, congelé mi crédito y cerré todas las cuentas que alguna vez mi madre había tocado. Cada acción era un acto de defensa, de cuidado propio, un recordatorio de que mi vida ya no podía ser manipulada. Luego imprimí la carta final de confirmación de la investigación y la colgué en mi pared, justo al lado de mi diploma enmarcado y del recibo del cerrajero. 3 documentos, lado a lado, prueba de esfuerzo, prueba de protección, prueba de libertad. Cada vez que los miraba, recordaba todo lo que había hecho para llegar a este punto, todo lo que había soportado y todo lo que finalmente había conquistado. Aquella noche, preparé un té, abrí la ventana y dejé que el aire fresco de Denver entrara, mezclándose con el aroma a hojas húmedas y la calma que solo la noche puede traer. La ciudad vibraba debajo de mí, viva, indiferente, y por primera vez el silencio no dolía, curaba. Me senté en el sillón, sosteniendo la taza caliente entre mis manos, y sentí como cada sorbo y cada respiración me devolvían la sensación de estar completa, de que la vida finalmente estaba bajo mi control. 6 meses después, el otoño llegó a Denver y las calles se cubrieron de hojas doradas, crujientes bajo los pasos de la gente. El aire era fresco, casi liberador, y todo parecía más claro, más limpio. Había comenzado un nuevo trabajo en Nova Data Labs, rodeada de personas que valoraban lo que había construido con mis propias manos, no lo que podía darles ni lo que otros habían intentado imponer sobre mí. Por primera vez, mis logros no estaban condicionados por la manipulación de alguien más, eran míos, completos, y reconocidos por quienes podían verlos. En mi pared seguían colgados 3 objetos, mi diploma, mi gafete de empleada, y el viejo cerrojo que una vez reemplacé. Juntos contaban la historia de cómo finalmente me elegí a mí misma, de cómo aprendí que proteger mi vida, mi identidad y mis límites no solo era necesario, sino poderoso. Cada vez que los miraba, recordaba que cada lágrima, cada sacrificio y cada lucha habían valido la pena. Si alguna vez has tenido que establecer un límite solo para volver a respirar, para recuperar tu espacio y tu paz, no estás sola. No somos pocas las que hemos tenido que tomar decisiones difíciles para protegernos de quienes deberían habernos cuidado. Y si estás leyendo esto desde algún lugar del mundo, dime dónde estás viendo, para que sepamos cuántas de nosotras finalmente cambiamos las cerraduras y recuperamos nuestra vida. Porque la libertad no se da, se conquista, un límite, un paso y un acto de valentía a la vez. Y cuando finalmente la sientes, cada noche, cada aire fresco, cada hoja que cae, recuerda que todo el esfuerzo valió la pena. La vida después de todo aquello se sintió como respirar por primera vez sin peso en los hombros. Cada mañana, el sol entraba por la ventana de mi apartamento y reflejaba un poco en cada una de las 3 cosas que colgaban en mi pared, mi diploma, el viejo cerrojo y el gafete de mi nuevo trabajo. No eran solo objetos, eran recuerdos tangibles de cada batalla, de cada límite que había establecido, de cada sacrificio que había soportado y convertido en fortaleza. El otoño en Denver pintaba la ciudad de dorado y rojo. Las hojas caían lentamente, girando en el aire antes de tocar el pavimento. Yo caminaba por las calles con una tranquilidad que antes me habría parecido imposible. Ya no había miedo a llamadas inesperadas, ni a mensajes que exigieran más de lo que podía dar. Mi tiempo, mis decisiones y mi vida eran solo míos. Las conversaciones con compañeros de trabajo no giraban alrededor de lo que debía entregar a otros, sino de lo que yo había construido con mi propio esfuerzo. Cada proyecto terminado, cada meta alcanzada, era un recordatorio de que había sobrevivido y prosperado. Algunos días, me sentaba frente a la ventana con un café caliente o un té, mirando la ciudad vibrante y sintiendo una paz que antes me habría parecido un sueño lejano. Podía escuchar la vida alrededor, los coches pasando, la música de la calle, y no sentía ansiedad ni culpa. Solo satisfacción y fuerza. Cada decisión que había tomado, desde cambiar las cerraduras hasta enfrentar a mis padres y proteger mi identidad financiera, me había llevado a este momento de poder absoluto. Las noticias sobre mi familia seguían filtrándose por Littleton. La historia del fraude,
del Suite 16 y de la intervención de los oficiales se convirtió en un pequeño mito local. Algunas personas murmuraban, otras se sorprendían. Pero a mí ya no me importaba la opinión de nadie. La justicia se había aplicado, y la verdad había salido a la luz. Todo lo demás era ruido que no podía tocar mi paz. Al mirar mi vida ahora, entendí algo que nunca había comprendido completamente cuando era joven. La independencia no es solo tener dinero o un título, es la capacidad de establecer límites claros, de proteger tu identidad y tu paz, y de mantenerte firme frente a quienes intentan manipularte. Cada lágrima, cada trabajo extra, cada hora robada al sueño o a la diversión había sido parte de este aprendizaje, y ahora valía más que cualquier reconocimiento externo. Incluso en la soledad, mi apartamento se sentía lleno. Lleno de fuerza, de historias de resistencia, de recuerdos que me recordaban quién era y cuánto había logrado. Cada noche, antes de dormir, podía sentir la ciudad respirando junto a mí, segura de que nada ni nadie podría arrebatarme lo que había ganado con esfuerzo y coraje. Y en esos momentos, me di cuenta de que esta libertad era contagiosa. No solo mía, sino de todas las que habían tenido que aprender a defenderse, a levantarse y a elegirse a sí mismas por encima de manipulaciones, demandas y expectativas injustas. Si estás leyendo esto, si alguna vez tuviste que poner un límite solo para respirar otra vez, para recuperar tu espacio, quiero que sepas algo, no estás sola. Somos muchas, y cada cerradura que cambiamos, cada límite que establecemos, es una victoria silenciosa, pero poderosa. Porque la vida no se trata solo de sobrevivir, se trata de reclamar lo que es tuyo, de proteger tu identidad y tu paz, y de vivir con la certeza de que cada paso que das hacia ti misma es un paso hacia tu libertad. Y cuando finalmente lo sientes, cuando el viento entra por la ventana y las luces de la ciudad brillan bajo la lluvia o el sol, entiendes que todo el esfuerzo, todo el sacrificio y toda la lucha valieron la pena. La tormenta había pasado. Los escombros se habían disipado. Y yo estaba de pie, completa, fuerte, dueña de mi vida, y finalmente, de mi libertad.